la asesora pedagógica Mónica Espejo, Mónica María Espejo, hace una presentación. De todas maneras, también en la información del curso les dejé los datos de contacto de la profesora Mónica para el evento en el que ustedes necesiten comunicarse con ella, lo puedan hacer al correo electrónico de ella. Los cursos normalmente están conformados por una introducción. A pesar de que cambiaron la plataforma, la estructura del curso sigue siendo la misma. Entonces tenemos una introducción y tenemos unas unidades. Así, este mismo que es una introducción está planteada de esa misma manera. Introducción a la modalidad virtual. Si no la han visto, yo les comparto esta presentación. Solamente quiero que ustedes vean que está la presentación. Ya les voy a pasar el link por el chat para que aprovechemos el tiempo más bien hoy en los fundamentos de Python y ustedes puedan ver esta presentación con toda tranquilidad posteriormente, donde habla de cómo están estructurados los cursos en la plataforma de la universidad. Solo quería pues como mostrarles esta presentación. Ustedes ya saben que van a encontrar en cada curso, encuentran la parte de avisos, encuentran la parte de donde están la programación de las sesiones sincrónicas donde pudieron entrar hoy. Encuentran también la parte de comunicación donde tenemos los tres foros, el foro de presentación, el foro de consultas y tenemos cada una de las unidades con su respectivo material de estudio y las respectivas actividades. ¿Ves? Básicamente quería, pues, esto es breve, pues mire que nos demoramos 2 minutos en esta parte. Sin embargo, para que ustedes la tengan ahí, yo se las voy a compartir aquí en el chat. Les comparto la presentación o el link de la presentación porque está en Genially, para que ustedes la vean en cualquier momento. Momento ya hoy para que nos metamos ya a la parte de Python. Adrede, yo hice la siguiente presentación, vamos a admitir a Harold. Adrede hice la siguiente presentación ya van a ver con qué me ayudé. 23.12 en página 1 y tenemos aquí donde dice material, fundamentos de Python. Bueno, como la mayoría de ustedes, los que están aquí, no han visto mucho de Python, entonces vamos a hablar un poco de fundamentos de Python. Confírmenme, por favor, si están viendo la pantalla. Sí, señor. Bueno, entonces, fundamentos de Python. Primero, entonces, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación de alto nivel. Vamos a recordar de una vez, vamos a ir explicando un poco la presentación. ¿Qué significa alto nivel? Normalmente en lenguajes de programación hablamos de alto nivel y de bajo nivel. El alto nivel, tal vez contrario a lo que uno puede pensar, el alto nivel significa que está más cerca al usuario. Al ser de alto nivel, lo que permite es que el lenguaje es mucho más fácil de trabajarlo, tiene una curva de aprendizaje menor por su sintaxis. Eso es lo que significa que es de alto nivel, porque si es de bajo nivel, como un lenguaje C o como un assembler, la curva de aprendizaje es mucho más alta, pero bajo nivel significa que está más cerca a la máquina, al computador. En cambio, los de alto nivel están más cerca al usuario final, al desarrollador. Es un lenguaje versátil y fácil de aprender que ha ganado una enorme popularidad en los últimos años. Fue creado por Guido van Rossum y se lanzó por primera vez en 1991. Si ustedes se dan cuenta, ya está cumpliendo 32 años Python de haber sido lanzado. Sin embargo, hasta ahora es que lo estamos considerando un lenguaje con todo el potencial que estamos explotando de él en este momento. Python ha evolucionado y se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de aplicaciones web, análisis de datos, inteligencia artificial, automatización de tareas, entre otros. Perdón. Algunos fundamentos clave de Python. Python
se destaca por su sintaxis clara y legible. O sea, eso es una de las grandes ventajas de Python, que permite un aprendizaje mucho más fácil. Cuando yo comencé mi proceso de programación, yo aprendí por allá en lenguajes como COBOL y como Pascal. Eran lenguajes de una sintaxis bastante compleja, sobre todo COBOL era un lenguaje muy complejo para trabajarlo, ¿cierto? Ahora, en cambio, la mayoría de los lenguajes son muy simples, siendo Python de los más simples desde su sintaxis. ¿Listo? Lo que hace entonces más fácil de leer y mantener, lo hace mucho más fácil de leer y mantener que otros lenguajes de programación. Utiliza espacios en blanco, indentación para delimitar bloques de código, en lugar de llaves o palabras clave, lo que fomenta un código más organizado y estructurado. Y en esto quiero hacer hincapié, muchachos y muchachas, quiero hacer hincapié es porque la sintaxis de Python exige que yo sea muy organizado con la indentación, puesto que los que hayan trabajado en algún momento con Java, con JavaScript, con Python, perdón, con C++ o con C, siempre se requiere que un bloque de instrucciones inicie con una llave que abre y con una llave que cierra terminaría el bloque de instrucciones. Es el caso, por ejemplo, de los bucles. Cuando yo voy a trabajar un ciclo for o un ciclo para, que es el for, en un lenguaje de programación como C++, tengo que indicarle con una llave cuando inicia el ciclo y con una llave cuando cierra el ciclo. En cambio, en Python no existe la llave que abre y la llave que cierra, lo que existe es una tabulación o una indentación. Esa indentación es la que le va a indicar a él dónde inicia y dónde termina el ciclo. Entonces, fíjense ustedes cómo trabajaría uno condicionales anidados. Entonces, en los condicionales anidados hay que tener muchísimo cuidado porque dónde inicia dónde inicia el que está anidado, el otro que está anidado y dónde comienza a cerrarlos desde el más interno hacia el más externo, ¿cierto? Para tenerlo presente. Eso es muy importante. Tipos de datos y de variables. Python tiene varios tipos de datos incorporados como enteros, o sea, lo normal que utilizan cualquier lenguaje de programación como int, flotantes, que son los float, las cadenas de texto como los string o str, las listas, las tuplas, los diccionarios y más. Una de las grandes ventajas de Python, pues todos los lenguajes tienen los tipos de datos como enteros, flotantes, string. Una de las grandes ventajas de Python son las listas, las tuplas y los diccionarios. Y nosotros en este módulo vamos a interactuar más con listas cuando estemos trabajando con un data frame. Los data frame normalmente nos van a llevar a que conformemos listas cuando estemos haciendo los ETLs. Podríamos trabajar con tuplas para tener unos datos que son inmutables, o sea que no van a cambiar, y podríamos tener unos diccionarios como unas estructuras de datos. En la próxima sesión sincrónica vamos a hablar un poco más de los tipos de datos. Por ahora, vamos a quedarnos simplemente con que existen estos. Dice, puedes asignar a variables utilizando el operador de asignación, o sea, el signo igual. En las estructuras de control, Python ofrece estructuras de control comunes, las más comunes como los condicionales, es decir, el if, o sea, el sí, el else, el si no, el elif, los que no han trabajado mucho con esto, el elif es el si no sí, ¿cierto? Los bucles, o sea, las estructuras, los repetitivas como el for y el while. Y también maneja excepciones. En este trabajo inicial no les voy a pedir manejo de excepciones, pero a partir del próximo ya les pido manejo de excepciones que tiene que ver con el control de errores. Para eso está el try o el tree, el except y el finally. Ya miraremos luego esas estructuras, no son complejas. Lo que permite tomar decisiones y repetir tareas en tu código. ¿Listo? Funciones. Y ya vamos acercándonos a una programación un poco más, digamos, un poco más profesional. Puedes definir funciones en Python usando la palabra clave def. Así se definen las funciones.
Las funciones son bloques de código reutilizables que pueden aceptar parámetros de entrada y devolver resultados. Recuerden cuando ustedes vieron algoritmos o vieron lógica de programación o por allá en estructuras de datos que hablaron de parámetros de entrada y parámetros de salida o resultados, ¿cierto? Parámetros de entrada que recibe una función o en este caso un método también podría recibir unos parámetros y va a tener un resultado que devuelve. Perdón. Python tiene un amplio ecosistema de módulos, ya estamos hablando de módulos y de paquetes, que proporcionan funcionalidades adicionales. Puedes importarlos en tu programa para utilizar sus funciones y clases. Python tiene una gran comunidad y esa comunidad que es a nivel mundial va desarrollando paquetes, va desarrollando módulos y que uno los puede incorporar dentro de sus aplicaciones. Por ejemplo, si usted necesita un módulo para manejo de códigos QR, en Python usted busca un módulo para trabajar con QR o un paquete y con toda seguridad lo va a encontrar. Usted necesita un módulo para tratamiento de imágenes y con toda seguridad lo va a encontrar, ¿cierto? O para reconocimiento de patrones, etcétera. Python tiene esa gran comunidad, desarrolla muchísimo software que va quedando disponible y del cual uno puede hacer uso. ¿Qué tendría uno que aprender para cada uno de esos módulos y paquetes? ¿Cómo lo utiliza? ¿Cuáles son los parámetros que necesita? ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuáles son los métodos que se encuentran ahí para poder hacer uso de esos paquetes y de esos módulos? Hablábamos ahorita de los tipos de datos y hablábamos de que había unos tipos de datos muy especiales para Python, además de los tipos enteros, de los floats y de los string, existen las listas, las tuplas y los diccionarios, que ya les decía yo que en la próxima sesión vamos a trabajar un poco más con estos tipos de datos. Estas son algunas de las estructuras de datos más utilizadas en Python. Las listas son colecciones ordenadas y modificables de elementos, o eso son las listas. Y las tuplas son colecciones ordenadas e inmutables. Es decir, cuando veamos esto nos vamos a dar cuenta que tanto una lista como una tupla son arreglos unidimensionales, pero las listas se pueden modificar mientras que las tuplas son inmutables, o sea, inmodificables. Esa es la única diferencia que vamos a encontrar, o la diferencia marcada que vamos a encontrar entre las listas y colecciones, siendo ambas unas estructuras estáticas. Y los diccionarios son colecciones de pares clave-valor. ¿Qué significa clave-valor? Nombre, Pedro, cédula 713258815, dirección transversal 50, número 2550, etc. O sea, hay una clave, o sea, el nombre, como si fuera el nombre del campo y el valor. Así es que funcionan los tipos de diccionario. Los tipos de diccionario son muy importantes porque cuando estemos trabajando con archivos JSON, los archivos JSON son estructuras tipo diccionario. Ya entonces, acercándonos un poquito a lo que vamos a trabajar hoy también, hablamos un poco de la programación orientada a objetos. Entonces, Python permite o admite la programación orientada a objetos. O sea que en él se pueden definir clases, crear objetos a partir de ellas, lo que facilita la organización y reutilización de código. ¿Cierto? Librerías y framework. Python cuenta con una amplia variedad de librerías y framework que permiten desarrollar aplicaciones de manera rápida y eficiente en diferentes áreas, como Django, Flask para desarrollo web, NumPy y Pandas para análisis de datos, TensorFlow y Python para aprendizaje automático, o sea, lo que se llama eh, Machine Learning, entre otros. Entonces, Python es un lenguaje que tiene muchísimas, es todo un mundo realmente Python. No vamos a salir expertos en Python de este curso, es más una provocación, es más una invitación a que ustedes continúen con estos fundamentos explorando Python porque ya se van a dar cuenta que tiene muchísimas posibilidades y muchísimos usos, como lo vamos a ver en la última
diapositiva de esta presentación. Hace un momento les hablaba de la indentación. Les dice, a diferencia de otros lenguajes que utilizan llaves para delimitar los bloques de código, Python utiliza la indentación para este propósito. Y una mala indentación puede llevar a errores del programa, por lo que yo les decía ahorita. En una estructura de control, en un ciclo, puede ser una estructura repetitiva. Si yo no hago bien la indentación, pues simplemente Python interpreta mal hasta dónde va el ciclo y qué instrucciones van dentro del ciclo o qué instrucciones van por fuera del ciclo. Python es interpretado e interactivo. Python es un lenguaje interpretado, es decir, que no se compila, sino que es una interpretación. O sea, lo que necesita es un intérprete, lo que significa que no es necesario compilar el código antes de ejecutarlo. Además, puede utilizar el intérprete de Python en modo interactivo para probar pequeños fragmentos de código y obtener resultados. Esto lo vamos a explorar un poco más en la próxima sesión para poder que hoy veamos y dejemos en la grabación los que de pronto no tienen mucho conocimiento en Python y el trabajo con clases, pues vamos a trabajar rápidamente hoy un ejemplito de una clase. Bien, y yo esto no me lo inventé, esto me ayudé de ChatGPT para traer estos textos acá. Y quise ser muy transparente con ustedes y decirles, venga, es que ChatGPT es una herramienta y que usted aprenda a manejarla es otra cosa. Y ChatGPT le permite a usted hacer, le permite a usted el autoaprendizaje. Usted puede preguntarle a ChatGPT, ¿cómo hago esto? Y le va a decir, ¿cómo creo una clase en Python? Y él le va a decir, ¿cómo hago una instancia? Y él se lo va a decir. ¿Cómo hago, no sé, un sobrecargado de funciones en Python? Y el ChatGPT le va a responder. ¿Cuál es mi invitación? Utilícelo como una herramienta, no para que le haga los trabajos, sino para que usted aproveche esta herramienta y pueda convertirse como una especie de profesor privado para usted y al propio ritmo. ¿Qué hay que tener en cuenta para usar GPT? Para usar ChatGPT, saberle hacer preguntas. Solo eso. Entonces, ahí mi invitación. Una cuña adicional. Yo he tenido que anular trabajos y poner ceros porque me presentan el trabajo, yo tengo cierta sospecha con él, entonces simple copiar, pegar. Hola ChatGPT, este código lo generaste tú y ChatGPT me ha respondido, sí, ese código lo hice yo, ChatGPT, como respuesta a una pregunta que me hicieron. Así me ha respondido ChatGPT. Entonces, pues me toca creerle a ChatGPT y ponerle 0 a las personas involucradas. Ya ha sucedido. Entonces, mi invitación es para que usted haga buen uso de la herramienta y no me vaya a entregar programas que los haga completamente ChatGPT, porque ChatGPT tiene una desventaja y es que es muy sapo. Yo le pregunto y él me responde y me dice, sí, eso lo hice yo. Listo. Entonces, tengámoslo presente, ¿ok? Ya para terminar esta presentación, aquí tenemos 10 de los usos más comunes en los cuales se usa Python. Se usa para inteligencia artificial, se usa para aprendizaje de máquina, o sea, machine learning, para análisis de datos, para visualización de datos, para programación de aplicaciones, para desarrollo web, para desarrollo de juegos, para desarrollo de lenguajes, para la parte financiera y todo este tipo de aplicaciones que podemos encontrar. Entonces, esta parte, pues todo lo que es automatización. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, en Python, pues Python tiene muchos frentes de trabajo en los cuales yo lo puedo utilizar. Eso era entonces una pequeña introducción a lo que es Python. ¿Inquietudes hasta aquí, muchachos? Ninguna por el momento por mi parte. Perfecto. ¿Alguna inquietud, muchachos? Steven, Lenis, les queda un poco más claro el panorama de lo que es Python?
Profe, todo claro. Sí, señor. Vamos entonces ahora a... Listo. Vamos entonces ahora a lo que sigue acá. Básicamente, pues ya saben lo del grupo de WhatsApp. Entonces, no, introducción, instrucciones IO en Python. Instrucciones de entrada y salida en Python. De una vez aprovechamos, el tiempo me va a coger, yo tengo una clase a las 8, entonces voy a acelerar un poco. Vamos de una vez a trabajar en RPL. Listo. Van a estar atentos y va a quedar de todas maneras en la grabación. Venga, una pregunta rápida. ¿Si pudieron ver la grabación de la sesión pasada? Definitivamente nunca la pudieron ver. Yo le hice una configuración adicional a ver si la veían. Sí, profe, por mi lado sí tengo acceso. Sí, sí la vieron, ok. De todas maneras, yo voy a procurar hacerle una edición a esta. Carlos Alberto Alegría, bienvenido. Voy a procurar hacerle una edición a esta y ponerla en YouTube, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, les decía que vamos a trabajar en RPL. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en RPL? Es simplemente replit.com. Este es un IDE, o sea, una interfaz de desarrollo de usuario, una interfaz para desarrollo, pero está en línea. Ustedes van a entrar acá. Les recomiendo que creen, o sea, van a entrar con su usuario, van a mantener aquí, él tiene la ventaja de que usted puede mantener aquí su código. Es importante que cada quien tenga su propio espacio, porque en algunos de los trabajos, comenzando por el primero, usted me va a compartir el link de la aplicación, o sea, el link del programa que hizo. Recuerden que la primera actividad es individual. ¿Y por qué es individual? Porque quiero que cada quien pues haga el primer esfuercito, después hacemos las demás actividades en equipo. Entonces, bien, yo aquí tengo unas carpetas, entonces yo vengo aquí donde digo MyRPLs, vengo acá, por ejemplo, busco la carpeta, o sea, el directorio, entonces digo énfasis 23.2, por ejemplo, vengo acá y aquí puedo crear ya mis propios programitas. ¿Cómo creo mi programa? Le digo Create RPL, entonces le doy aquí en este botón para crear un RPL. Y aquí tengo una cantidad enorme de lenguajes de programación. O sea, usted aquí puede trabajar en HTML, en Python, en Node.js, en Java, en C, en C++, en Ruby, en React, pues aquí muchísimos lenguajes. Entonces, esto le permite a uno un ambiente de aprendizaje muy interesante. Esto va migrando hacia realmente ser un IDE completo. Pero por lo pronto, me da que inclusive tienen el Django como el framework para trabajar modo gráfico en Python. Entonces, aquí simplemente le decimos que yo voy a trabajar en Python. Al darle clic acá, recuerden que las extensiones de los archivos de los programas en Python son .py. Vamos a hacer uno rápidamente porque el tiempo parece que no me va a alcanzar, pero tengo un plan B en el caso tal para explicar la clase. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un programita muy simple. Yo lo voy a llamar sumar y le digo que voy a crear el programa sumar en Python. Entonces, vamos a ir explicando rápidamente las instrucciones de entrada y salida. Recuerden que las instrucciones de entrada y salida en los lenguajes de programación o en programación básica es cómo muestro un mensaje en la pantalla o cómo muestro una variable y cómo muestro y cómo capturo un dato, ¿cierto? Entonces, simplemente el Python no necesita importar librerías como el C++, que tengo que decirle en numeral include iostream.h o etcétera, ¿no? Aquí simplemente si yo le digo print y le digo, entre comillas, digo, esto es una prueba. Entonces miren que Python realmente es muy simple. Con esto ya para Python es un programa, pues tiene una sola instrucción, pero finalmente si yo lo ejecuto, ya mire que de una vez me dice, vea, esto es una prueba, esta es la parte de la ejecución, ¿cierto? Entonces mire qué tan fácil es. Entonces si yo cambio esto porque voy a hacer algo que dice simplemente un pequeño ejercicio que dice, este programa suma
dos números ingresados por pantalla o por teclado, perdón. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer nuestro programa. Entonces, si yo voy a sumar dos números, pues simplemente, ¿qué tengo que hacer? Decir que se ingrese el primer número, que se ingrese el segundo número, guardar cada uno en una variable, luego hacer la suma en una tercera variable y luego mostrar el resultado. Entonces, para esto, puntual, entonces con la instrucción print, pues muestro simplemente en la pantalla. Y van a ver ahorita que también puedo mostrar, además de un mensaje, pues puedo mostrar el contenido de una variable. Para muchos quizás esto sea muy simple, pero bueno, ahí simplemente da un repaso para que quede en el video. Entonces, para ingresar datos, utilizo la instrucción input. Y la instrucción input me permite simplemente poner un mensaje que diga ingrese el primer número. ¿Listo? Si yo lo dejo así tal cual como está aquí y yo ejecuto esto, miren lo que va a pasar. Me mostró el primer mensaje, me mostró ingrese el primer número. Yo digito cualquier número, pero le doy enter y ¿a dónde se almacenó el número? No está almacenado en ninguna parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo, para poder hacer pues que el número se almacene en alguna variable, pues tengo que decir dónde lo voy a almacenar. Entonces voy a decir que a la variable que la voy a llamar el número 1, le voy a llevar esto. Entonces, ahora sí, cuando yo haga esto, va y le doy cualquier número acá, pues entonces ahora sí me queda almacenado el número en la variable n1. Ahorita lo vamos a ver cuando hagamos la suma. Y vamos a hacer lo mismo. A num2 le voy a decir que sea input y nuevamente ingrese el segundo número. ¿Sí? Y ahora van a ver lo que va a pasar. Entonces ahora ya tengo los dos números, simplemente le voy a decir a la variable suma, le voy a decir sume, llévele el num1 más el num2. Atentos porque enseguida voy a hacer una pregunta, ¿listo? Entonces, si yo hago esto aquí así, vamos a hacer algo, esto simplemente es para que me dé un espacio ahí, no se me peguen los dos textos, pero miren lo que pasa. Ingrese el primer número. Entonces, yo le voy a decir, no sé, el 5. Ingrese el siguiente número, entonces va a ser un 8. Se supone que ¿cuánto debería dar? 13. Ajá. Se supone que debería dar 13, pero van a darse cuenta lo que me va a mostrar. Ah, no lo he mostrado, ¿cierto? Hasta el momento no he mostrado nada. Entonces, para poder que me lo muestre, voy a utilizar la instrucción print y digo, entre comillas, el resultado es. ¿El resultado es cuánto? Entonces, puedo poner aquí una coma y voy a poner suma. Si yo ejecuto nuevamente, entonces voy a decir 5 y 8 debería dar 13, pero que dio 58. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? Está tomando, lo que pasa es que está Lo trató recibiendo un con string. Está debe recibiendo un tenerlo, string profe. y está haciendo una concatenación en vez de una operación aritmética. Perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces yo pues exactamente lo que está leyendo es un string. Entonces, como eso siempre sucede con el input, entonces yo lo que le voy a decir es que vean, a la variable n1 le va a llevar el float o el int float, de lo que devuélvame el float de esto, ¿cierto? O sea, no uno llévame el float de esto, o sea, un número, perdón, le borré la i. Y hacemos lo mismo con este. Pues float es un flotante, es un decimal. Puede ser también un int, ¿cierto? Float. Entonces le digo, llévemelo acá. Ahora, si lo vuelvo a ejecutar, entonces ya, dígame, 5 y 8 es 13. ¿Sí? Mírenlo acá. Bien, estas son instrucciones de entrada y salida. Como el tiempo no me va a dar para
para el siguiente ejercicio, que es como de una clase, el tiempo porque tengo clase, una clase a las 8. Entonces vamos a hacer lo siguiente, rápidamente. Hasta aquí creo que no hay ninguna inquietud, esto es lo más fácil. Les voy a mostrar rápidamente cómo se declara una clase y ya ustedes pues lo exploran para el próximo trabajo. Entonces yo voy a crear, tengo yo por aquí, tengo una clase creada. Rápidamente, 2023-1, énfasis 1. Yo tengo por aquí una que se llama bitácora. Yo tengo por aquí un ejemplito que se los voy a poner ahí y lo voy a explicar rápidamente. Entonces, viene acá. Ok. Y vamos a ponerlo a este también. Entonces, vamos a crear, este ya está ahí, vamos a crear otra vez. Entonces, creamos un archivo nuevo. Voy acá, creo uno nuevo, va a ser de Python y le voy a decir clase. Clases, vamos a llamarlo así, clases y objetos. O más bien lo llamamos fundamentos de PO, de programación orientada a objetos. ¿Sí? Y voy a copiar esta clase que ya tengo aquí diseñada para explicarla simplemente. ¿Sí? Vamos rápidamente porque me debo retirar a las 8 y algunos de ustedes tienen otros compromisos. Entonces vamos a ver, alguien me preguntaba, ¿y cómo trabajo clases en C++? Bueno, vamos a estar atentos a la explicación. La palabra reservada con la que yo creo una clase en Python, ustedes deben recordar lo que es programación orientada a objetos, y entonces es class y el nombre de la clase. Ojo con esto, siempre dos puntos. Estos dos puntos le indican al Python que lo que se va a escribir aquí hace parte de esa clase. Y van a tener en cuenta de una vez aquí la indentación. Si ustedes se dan cuenta, este def está más adentro, está indentado, está tabulado. Y este def es para definir un método o definir una función. En este caso, como es una clase, será un método. Y estamos definiendo aquí el método init. El método init es el método constructor, es el método constructor de la clase. Siempre, siempre, o siempre, el primer parámetro de un método en Python es el parámetro self. Es una convención internacional. Esta es una convención de Python. Usted podría poner otro nombre ahí, pero ningún autor recomienda que usted lo cambie porque esto es un estándar internacional, es una convención. Posteriormente al self, usted va a relacionar los atributos, o más bien los parámetros, o también son atributos, los parámetros que va a recibir esa función, o en este caso el método. Y como este es un método, fíjense que aquí están los dos puntos también. Estos dos puntos significan que lo que hay aquí adentro hace parte de ese método. Y si ustedes se dan cuenta, aquí dice self.id. Es decir, como this.id, como aquí.id, o sea, el ID. Entonces, a ese ID llévele este ID que llegó. Usted podría poner otro número, otro nombre ahí, ¿cierto? Pero bien, simplemente es como para comprenderlo. Entonces, al self.nombre, o sea, al atributo nombre de esta clase, llévele el nombre que llegó por el parámetro. Al atributo programa, llévele el programa que llegó aquí que llegó en el atributo o en el parámetro de entrada. A la nota, llévele la nota que llegó en el parámetro de entrada. Y hasta ahí solo sería como la definición y el método, el constructor, o sea, el método init, que es el constructor. Ahora luego viene, vamos a definir otro método que lo llamamos mostrar. Este no es el constructor ya, este es un método que yo quiero llamarlo para que muestre la información, pero recuerde que el primer parámetro es el self. Entonces yo le digo self, o sea, es el primer parámetro, no va a haber ningún otro parámetro. Entonces dice, estos son los datos del estudiante. ¿Por qué? Porque este es estudiante que tiene un ID, que es una cédula, un nombre, un programa al que pertenece y una nota. Esos son los datos del estudiante. Entonces dice print, identificación.
Aquí esto es un print cualquiera. Yo podría tranquilamente quitar esta F de acá. Lo que pasa es que esa es otra forma de mostrar en Python unos datos. Siempre tengo aquí la F, entre comillas, todo, y dentro de llaves, dentro de estas llaves, le voy a decir cuál es la variable que voy a mostrar. En este caso, estoy mostrando el ID, pero como me estoy refiriendo al ID de esta clase, entonces es self.id. Y así lo mismo con el nombre, self.nombre, self.programa y self.nota. Ahora bien, esa es la declaración de la clase, ¿sí? Si yo lo que quiero luego es hacer uso de la clase mediante una instanciación, es decir, crear un objeto a partir de esa clase, entonces yo digo, al objeto alumno, hágalo igual a la clase estudiante, pero como parámetro, mándele este que es el número de la cédula para que llegue al ID, este nombre que es Pedro Gómez para que llegue al nombre, el programa que es Ingeniería de Sistemas y una nota para que vea acá. Y ya simplemente cuando yo creo recuerden que lo primero que se ejecuta es el constructor. Es decir, que cuando yo creo el objeto basado en la clase, automáticamente se ejecuta el constructor. Miren, yo no tengo que llamarlo y él se va a ejecutar. Una vez se ejecute, quedan asignados los valores y ya puedo hacer uso del método mostrar para que me muestre la información. Por eso digo alumno.mostrar. Entonces, vamos a ejecutar. Listo, lo ejecuto. ¿Y qué se van a dar cuenta? Miren, automáticamente él lo que hizo fue, aquí no hay captura de datos, simplemente miren que cuando lo ejecuté, él me mostró esta cédula, este nombre Pedro Gómez, el programa y la nota. Si yo quiero cambiarlo, entonces yo puedo poner aquí 43, 978, 654 y en vez de Pedro Gómez se va a llamar María Paz. ¿Sí? Y también estudia ingeniería de sistemas, pero ella es más tesa, tiene un 4,8. Si yo ejecuto el programa, entonces lo que va a suceder es que ahora los parámetros que está recibiendo la clase, el método constructor recibe otros parámetros, por lo tanto, la inicialización de esos atributos va a ser pues con estos nuevos valores. Al ejecutarlo, miren lo que va a pasar. Cambio los valores. ¿Sí? Muchachos, con esta corta explicación, espero que ustedes puedan explorar más. No significa que ya ustedes quedaron volando en clases. Como el primer ejercicio es con clases, este le puede servir bastante. Listo. Muchachos, dejamos las inquietudes para que las pongamos entonces en el foro de consultas.